El 19 de diciembre de 1982 ocurrió una tragedia en la planta termoeléctrica Ricardo Zuluaga, ubicada en Tacoa, estado La Guaira, que enlutó los corazones de las familias venezolanas y estremeció al mundo entero. Se presume que 180 personas perdieron la vida en tan lamentable hecho. Bomberos, rescatistas, periodistas, trabajadores de la planta, civiles, funcionarios e incluso viviendas aledañas sufrieron los estragos de esta tragedia. Esta noche queremos homenajear a todos esos héroes que perdieron su vida en aquel lugar y que sin duda alguna merecen el reconocimiento de todo un país. Antes de comenzar, les recordamos que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para que disfruten del contenido extra que el canal número 1 de la televisión venezolana Televen tiene preparado para ustedes. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. La tragedia de Tacoa es catalogada como el segundo peor desastre ocurrido en Venezuela, colocando en primera posición el deslave de La Guaira en el año 1999. El domingo 19 de diciembre del año 82, el país se estremeció con la lamentable noticia del fallecimiento de una gran cantidad de personas a causa de la explosión ocurrida en la planta termoeléctrica Ricardo Zuluaga, ubicada en Tacoa. La gran mayoría de los que estaban presentes, todos fallecen por razón por el impacto de la fuerza del fenómeno de la explosión, de expansión, de los mismos contenidos que era el mismo Fruloy, y se da la cantidad que hoy por hoy se suman 180 fallecidos. La planta termoeléctrica Ricardo Zuluaga tiene la capacidad de suministrar electricidad al Distrito Capital y al estado La Guaira a través de 3 energías. Una es la energía térmica, que es producida por el agua a través de la evaporación, y luego viene la energía cinética, que se produce a través de la fuerza de la turbina. Esta turbina va a mover un generador, que es la que produce nuestra electricidad. Cuando hablamos de la generación de electricidad de nuestro sistema eléctrico nacional, esto se genera a través de un combustible. El combustible va a unas calderas, y esta caldera, si aprecian las imágenes de la planta, tiene 3 grandes chimeneas. ¿Okay? De esas 3 grandes chimeneas son 3 equipos que están instalados allí, y esto se nutre, su combustible es el Fruloy. El fuel oil es una fracción de petróleo que se obtiene como residuo en la destilación fraccionada. La mañana de ese domingo a las 6:30, unos obreros realizaban una inspección en el tanque número 8 que estaba siendo surtido por el combustible del buque Murachí. En ese momento se origina una mala práctica, una mala operación, que originó la combustión de este tanque. A las 6:30 de la mañana se le dio aviso a todas las dependencias, a todas las instituciones que asisten para ese momento, que son los bomberos del Distrito Federal de las estaciones de La Guaira y grupos voluntarios del Estado. Tenía que haber una flama para que hubiera la explosión o comenzar el incendio. De ahí yo no te puedo decir con certeza qué pasó, porque sinceramente el secreto se lo llevaron los que estaban encima del tanque. Si no hay ni una chispa, ni un fuego, no hay una explosión. Porque eso no se prende así. Tuvo que haber habido una chispa. Entonces hay muchos comentarios, ¿me entiendes? Entonces ya sería hablar, ya sería especular. Luego de la primera explosión se activaron las alarmas. El llamado a las instituciones era cada vez mayor,
Grupos de voluntarios, bomberos, entre otros, se dirigían a La Guaira para apoyar y controlar la situación. El tránsito hacia el lugar estaba totalmente restringido. Solo podían acceder quienes iban a prestar apoyo. Los equipos de rescate trabajaban en el enfriamiento del tanque número 9, pero el calor era tan elevado que ocurrió una segunda explosión aproximadamente a las 12:35 del mediodía. Esta segunda explosión, con todas las experiencias y las informaciones y las investigaciones que hemos realizado, esta se produce por la radiación. Ya estaba incendiado el primer tanque, se dio un efecto de radiación hacia un segundo tanque, que era el tanque 9. Ese tanque número 9 estaba recibiendo temperatura y a su vez las técnicas, los procedimientos y las estrategias que estaban aplicando no eran lo suficiente para mantener el enfriamiento de la temperatura de ese segundo tanque, donde se da la segunda explosión, que fue un bullover, que por evolución y por la concentración de vapores se da una segunda explosión. Todos los tanques, por medidas de seguridad internacional, todos los tanques que conservan combustible, cualquier tipo de combustible, el tanque es redondo y alrededor de él hay una fosa de seguridad, que si hay un derrame, eso debe permanecer ahí. También esos tanques deberían de tener un sistema de enfriamiento o un sistema contra incendio automático, que para esa época desconozco las razones por qué no funcionaba, pero en esos tanques no funcionaba ese sistema de emergencia. En ese momento donde la gran mayoría de los que estaban presentes, todos fallecen por razón por el impacto de la fuerza del fenómeno de la explosión, de expansión de los mismos contenidos que era el mismo Fruloy, y se da la cantidad que hoy por hoy se suman 180 fallecidos. También hay una cantidad de desaparecidos. Esta fecha quedará grabada en la memoria de todos y cada una de las personas que prestaron apoyo aquel 19 de diciembre. Hoy quienes vivieron esta lamentable situación recuerdan ese día con mucho dolor. Nos tocaba ver todas las casas. Ya casi no eran casas, ya no tenían puertas, no tenían ventanas. Muchas partes de cadáveres. Sí, habían perros, gatos, muchas mascotas feas. Ya se veía muy feo eso, bastante. Una cosa terrible. Ahí en los sitios que estuve, tuvimos la oportunidad de ver, por lo menos había una unidad totalmente incendiada, ¿sabes? Quemada, dañada, y presumimos que era el maquinista que estaba operando en ese momento la bomba del camión, y quedó, ¿sabes?, carbonizado ahí en el panel de bomba del camión. Otros que los encontramos abrazados, otros debajo de los carros, y personas que, bueno, me presumo que eran transeúntes, obreros que estaban allí, que, ¿sabe?, que los afectó, pero tuvieron en el momento del incidente. Esta tragedia dejó grandes enseñanzas a quienes se vieron involucrados en este hecho. Ahora los siniestros se investigan. ¿Qué es un siniestro? Siniestro es un evento productor de daños y pérdidas, que no solamente puede ser provocado, sino que también puede ser fortuito. Y hay que establecer la responsabilidad, hay que establecer las pérdidas, sea humanas o sean materiales, hay que establecer los daños, la cuantía, cuánto se invirtió, cuánto fue la pérdida, la forma de investigar, el tipo de análisis, ensayos, pruebas que se pudieran realizarse para determinar las causas y el origen de ese evento. Esta noche los héroes del fuego nos comentan cómo fueron sus inicios en esta hermosa profesión. Desde mi niñez, una de las primeras oportunidades que tuve fue ser brigadista juvenil.
y después de pasar de brigadista juvenil pertenecí y apoyé a la Asociación de Scout, en este caso el Grupo Niquitao, ubicado en 10 de marzo, Estado La Guaira, y algunas organizaciones voluntarias de rescate. Yo era bombero voluntario del Cuerpo de Rescate y Emergencia, CRE. Todavía continúo en los bomberos, soy mayor de bombero voluntario. El que es bombero una vez es bombero toda la vida, sea voluntario o sea de profesión. Ser bombero es sinónimo de perseverancia, solidaridad y compromiso. Estos héroes deben ser respetados y homenajeados por su entrega, valentía y esfuerzo ante el siniestro ocurrido en 1982 en el estado de La Guaira. Los bomberos de la época, que se conocía como Distrito Federal, eran los que tenían la jurisdicción y solicitaron el apoyo, o sea, de acuerdo, o sea, por la magnitud del evento que sucedió en ese momento. La participación como bombero, bueno, lo que es primeramente lo que es el ataque, el refrescamiento al incendio y, como lo cité ahora, a la búsqueda de posibles heridos. Nos dedicamos a buscar medicamentos, nos buscamos a buscar a la parte de las cremas para las quemaduras, nos dedicamos a buscar las gasas, las soluciones fisiológicas y todo esto que estaba en escasez por los centros asistenciales. Encontramos muchas personas heridas por el calor, porque eso es como un volcán, heridas y quemadas, pero del mismo choque en se encontraban, no deseaban que uno los curara, que uno los llevara a la emergencia. Hubo una transmisión de radio donde dicen que hubo una segunda explosión en el tanque número 9 y que hay muchos bomberos, funcionarios de todo tipo desaparecidos. Automáticamente nosotros nos montamos en un jeep, bajamos, el paso de vehículos estaba restringido, yo me bajé del vehículo, caminé hacia una carpa que estaba antes de la curva del Castillo, que era una carpa de la Cruz Roja. Ahí estuve 2 horas. Cuando dijeron, hace falta gente que por favor identifique los cadáveres que van llegando a la morgue. Nos montamos varios que estábamos ahí en unos vehículos y nos llevaron. Yo estuve 19, 20, 21 y 22 de diciembre en la morgue de La Guaira. Fue llegando refuerzo del cuerpo de bomberos del distrito Sucre para el momento, bomberos de Miranda, bomberos marinos que están en la sede del puerto de La Guaira, bomberos aeronáuticos del aeropuerto de Maiquetía, y fueron asistiendo al apoyo de los bomberos, en este caso, los bomberos del Distrito Federal. El reconocimiento de cadáveres en esta tragedia fue todo un reto para los grupos de rescate debido a que los cuerpos estaban muy calcinados. Y personas calunizadas. Y era raro la que más o menos estaba, que se le podía identificar, era muy difícil. Los cadáveres eran, al llegar, los colocaban en el piso del estacionamiento, se abría la bolsa, se recogía todo lo que contenía adentro la bolsa, como pedazos de tela, prendas, cualquier cosa que pudiera ayudar a identificarlo. Eso nosotros colaborábamos con los funcionarios de PTJ en ese momento, recogiendo eso. Después venían los odontólogos forenses, abrían la boca, revisaban y hacían el levantamiento en los cuerpos que se podía hacer. Y eso se colocaba en una mesa a donde venían los familiares y veían los objetos que estaban ahí para ver si podían identificar a sus familiares desaparecidos o muertos. Había un helipunto donde los helicópteros aterrizaban desde el sitio que se improvisó del helipunto con las bolsas de los restos que fueron recuperándose de los cadáveres. La entrega y pasión que tuvieron los diferentes cuerpos de bomberos por apagar las llamas y salvaguardar a las personas ante este trágico hecho terminó costándole la vida a muchos de ellos. Entre bomberos
compañeros de rescate. Del Rescate Venezuela murieron 2 bomberos, aproximadamente unos 10 bomberos del Distrito Federal. Unas 20, 30 personas perdí, conocidos, entre conocidos y amigos, en ese momento. En la segunda explosión es cuando cae lo más fuerte y de ellos nunca se encontró el cuerpo ni nada. Ni de mi hermano Gustavo López ni de José Luis Rivas, que ellos estaban juntos. Eso sí se sabe, que ellos dos estaban juntos. José da Silva se presume que estaba caminando entre el tanque y la unidad de nosotros a buscar algo, porque él es el único que aparece. Los otros 2 quedaron como desaparecidos. Los cuerpos de ellos nunca aparecieron. Pese a que la familia de Gustavo López deseaba que se alejara de situaciones que pusieran en riesgo su vida, la vocación que tenía este joven por ayudar a los demás lo llevó a brindar su apoyo y solidaridad al lugar en donde se dio la explosión. El 19 de diciembre de 1982 surge esta situación. Él estaba cerca de los bomberos del CRE, por ahí por Bellomonte, en casa de una amiga, y cuando vienen bajando, porque se desató esta emergencia en La Guaira, le dijeron vente, y él se montó y se fue. Y que bueno, el último rescate, y se fue. Y cuando sucedió toda la tragedia, que fue la explosión y todos esos momentos muy difíciles, es cuando llaman y avisan que él estaba ahí. Él estuvo de primer pitonero en una de las calderas donde estaba el incendio. La familia López mantuvo por un tiempo la fe y la esperanza de encontrar al joven con vida. Siempre se buscaban gente en la calle que sí recoge lata, gente que estuviese en la calle quemada a ver si se encontraba, porque siempre estuvo la esperanza de conseguirlo. Porque como nunca se consiguió el cuerpo, siempre queda la esperanza. Pero fue inútil. Obviamente, estando tan cerca del fuego y la explosión como fue, no dio chance. La pérdida de familiares y amigos en esta tragedia enlutó los corazones de muchos venezolanos y marcó para siempre la vida de otros. Los familiares de las víctimas de la tragedia de Tacoa vivieron momentos muy duros y fue aún más difícil cuando muchos de ellos no lograron recuperar el cuerpo de sus seres queridos. El hermano de Rayma era bombero, tenía la función de pitonero, que es decir, él iba al frente para aplicar correctamente el agua en la extinción del incendio. Era quien portaba y operaba la boquilla. No, nunca se encontró nada. Y de hecho, se presume que de verdad se habrá perdido por completo porque él estaba de primer pitonero. Esto es algo que siempre nos dijeron. Fue información que siempre se dijo en mi familia y que se les comunicó a ellos. Mi hermana estaba de primer pitonero, era el que tenía delante la manguera. La ausencia de Gustavo y sus compañeros fue un golpe duro para la familia. Siempre mantuvieron la esperanza de al menos encontrar su cuerpo. Mis papás estuvieron buscando mucho el cuerpo también, muchos familiares, los amigos, porque ellos eran un grupo muy grande. Y ellos siempre estaban en la casa. En la casa de mi mamá siempre se reunían todos. Venían del CRE, comían, se hacían juegos y todo. Ya obvio, después de esta tragedia, muchas cosas cambiaron. Pero ese grupo, que ellos eran un grupo muy unido, trataron de buscar, pero no se logró. No se logró conseguir los cuerpos. Francisco Rengifo recuerda ese trágico evento como lo más triste que le ha tocado vivir en su vida. Como tuvo cosas a veces con tristeza, tristeza porque a veces uno llega y se acuerda de las cosas y mucha nostalgia, pero sí es una cosa que es imborrable. Eso vivirá, por lo menos en mi caso, bueno, hasta el fin de mis días, pero es muy
muy triste. Lo afecta a uno porque, ¿sabes? Es triste pues, ver una situación de esa y las condiciones principalmente en el caso de nosotros como, o sea, o en mi caso como bombero en la época, ver compañeros fallecidos de esa manera. La verdadera enseñanza a la vida, lo frágil que es la vida, que por un error humano se perdieron 180 vidas, creo que fueron ese día. La onda expansiva fue muy fuerte, lo que complicó aún más la búsqueda de los cuerpos. La búsqueda no solo fue en el mar, no solo fue en ese sitio, también hubo búsqueda en las partes aledañas, en las montañas. ¿Por qué? Porque la onda expansiva fue muy, pero muy fuerte. El señor Raúl Castejón nos habla sobre el esfuerzo, la dedicación y el profesionalismo con el que cada uno de sus compañeros trabajó ese día. El trabajo que simplemente no es un bombero. Bueno, ese es su trabajo, es un bombero. Pero con los pocos recursos que se tenían ese día, se trató de hacer un buen trabajo. Yo no culpo a los bomberos de lo que sucedió ahí, porque los bomberos trabajaron con lo que les dieron y tenían, como profesionales que hemos sido siempre por los instructores que hemos tenido. Un importante proceso llevado a cabo fue el realizado para identificar los cadáveres y saber si eran bomberos, cuerpos policiales, periodistas o civiles. Eso tiene una técnica, ¿verdad? Vamos a hablarte de cuando los recogen en el siniestro. En el siniestro, el cuerpo yace en un sitio, ¿verdad? Ahí se hace una fijación. Se recogen todos los objetos que están alrededor y en ese caso se usaban bolsas plásticas. Se colocaron en bolsas plásticas. Los primeros llegaron en sábana. Los primeros muertos llegaron en sábana. Ya los otros venían en bolsas plásticas. Cuando llegaban a la PTJ, eran colocados en el estacionamiento, esa bolsa se abría, venía un funcionario, se recogían todos los objetos que venían sueltos dentro de la bolsa, se colocaban en una bolsa, se numeraban y después venía el médico forense. Habría los odontólogos forenses. Una vez que llegaban los odontólogos forenses, estos procedían a realizar las pruebas necesarias para la identificación de los cuerpos según la dentadura. ¿Cómo se tratan de identificar? Primero por las prendas, o sea, los pedazos de uniforme que tenían los cuerpos eran muy importantes, porque eso era lo que te decía, mira, es bombero, es policía, es guardia nacional, mire, estaba de civil. Yo vi bolsas que traían micrófonos y cables de periodistas. El odontólogo, a través de las piezas dentales, en este caso aplicado para los fallecidos de Tacoa. También tenemos el antropólogo, que a través del estudio de las piezas, de los huesos y toda la osamenta, recientemente, pasado unos cuantos meses siguientes, fueron apareciendo debajo de lo que eran los mantos del combustible, en este caso Fruloy, quemado, fueron levantándose capas y fueron apareciendo restos que tenía que buscárseles de identidad y de establecer también especies. Dentro de esa especie, si es un animal o si es un humano. Y eso sucedió, se realizaron estudios para determinarlo, primero la especie, para determinar también la identidad, si son humanos, vincularlos hacia los que estaban desaparecidos. Miguel Sandoval recuerda lo intolerable que era el calor en ese lugar y lo que hacían las personas para poder refrescarse. Sí, tuvimos conocimiento de que muchas personas brincaban, se lanzaban al mar por el calor,
por el calor que era fortísimo. Inclusive había embarcaciones que estaban 400 metros adentro y se sintieron. La tragedia de Tacoa fue un suceso que marcó la vida de muchas personas. El país entero quedó realmente consternado por las pérdidas humanas y materiales que ese fatal siniestro provocó. Gracias a este programa, por lo menos le están haciendo un reconocimiento a esos jóvenes que estuvieron de voluntarios, de corazón y que ahí perdieron la vida. El recuerdo de todo lo ocurrido esos días, la pérdida de sus compañeros y las experiencias vividas dejó huellas imborrables en los sobrevivientes de esta tragedia. De las experiencias fue la primera, el enterarme de un familiar fallecido que se encontraba dentro de los grupos que estaban combatiendo. Y luego mi gran sorpresa es que mi madre enfermera también fue llamada para el momento por las autoridades sanitarias. Ella para el momento me localizó en la emplanada de la entrada de Arrecife colocando los toxoides. Y bueno, eso fue un llanto de lágrimas y de dolor y contarnos y sacando los nombres y los apellidos de nuestros conocidos y familiares fallecidos en el momento. El señor Fidel González, desde su experiencia, nos narra lo sucedido luego de la segunda explosión de Tacoa. Después de la segunda explosión hubo cualquier cantidad de desacierto, hubo también esa parte de desorientación y se pensó que muchos de estos voluntarios todavía, lo último que se pierde es la fe, tenían previsto de que pudieran aparecer y destacamos comisiones en búsquedas en las zonas montañosas, a veces que si por desorientación, que si por búsqueda de vía de escape, de sobrevivir, se fueran a extraviarse hacia las zonas montañosas de ahí de los sitios. Pues yo aspiro que el voluntario sea apoyado, que sea equipado, que se le dé espacio físico, porque lo necesitan. Es una manera que yo la viví como uso positivo del tiempo libre. Para el bombero Raúl Castejón, los días que transcurrieron después de llegar a su hogar fueron muy difíciles. Luego de vivir ese episodio, para él todo se sentía diferente. Mi mamá, mi papá, mi hermano, me preguntaban y simplemente no quería hablar, quería ir a dormir. Me desperté para la cena de Navidad y no comí. No sé si era mi cerebro que me estaba haciendo una mala jugada, pero el olor no me lo podía quitar de la nariz. Y me duró mucho tiempo. Ese olor a quemado. Los sobrevivientes nos hablan sobre lo que dejó en ellos toda esta trágica situación y cómo recuerdan a esos héroes que perdieron la vida. ¿Qué de experiencia me ha dejado eso? Que se fallece o se entrega la vida con una satisfacción. ¿Okay? Ellos donde están felices porque ellos aportaron y dieron y entregaron su vida por otras. Dieron su vida. Lamentablemente dieron su vida y han sido reconocidos. Y allá arriba donde están en el cielo, bueno. Primero, honor a todos los caídos. Segundo, fue una tragedia que se pudo haber evitado si se hubieran usado las técnicas que se debieron haber usado. Y si los sistemas de incendio de los tanques hubieran funcionado desde un principio, esa tragedia se hubiera podido haber evitado a toda carrera.
porque los sistemas de incendio de esos tanques ya traen automáticamente la espuma, que fue lo que hizo falta ahí. Tener en la mente y en el corazón que ellos fueron héroes, que trabajaron de corazón para salvar. Ellos trabajaban para salvar. Los que estuvieron en ese punto exacto, trabajando como voluntarios, como bomberos que fueron en ese momento tan crucial, estuvieron como unos héroes sin capa. Francisco Rengifo, quien fue rescatista en ese momento, nos cuenta sobre las enseñanzas tras el suceso del 19 de diciembre de 1982. La lección de vida es que, ¿sabes?, uno debe apreciarla como tal, apreciarla más y trabajar en función a ser mejor persona y cuidado de los de uno. El mensaje es que trabajemos en función a cada día ser mejor y que tengamos arraigado nuestro sentido de pertenencia, de valorar la vida primeramente para poder hacer las cosas y garantizarle el bienestar a las demás personas, incluyendo a nuestra familia, pues, como primer punto. Estas personas demostraron hasta el último momento su amor, empatía y valentía ante este trágico hecho. Son gente que trabajaron con el corazón. Los bomberos trabajan con el corazón. Yo veo a un bombero y les tengo un respeto porque ellos trabajan dándole el todo por el todo para salvar vidas en cualquier situación que se les presente. Y ellos no miden, ellos se van hacia adelante y rescatan. Por eso realmente ellos son héroes, pero ellos trabajaron con el corazón. Los rescatistas civiles, periodistas y personal voluntario que estuvo presente en la explosión de Tacoa serán siempre héroes, porque con su pasión y compromiso por esta labor dieron su vida. Esta noche homenajeamos a aquellas personas que lograron sobrevivir a este terrible suceso y a aquellos que lamentablemente ya no están entre nosotros. Honor a quien honor merece. A casi 40 años de una de las tragedias que enlutó a todo el país, queremos agradecer a las personas que nos acompañaron y a todas las que sirvieron de enlace para poder tenerlos hoy en el programa. Esta noche en nuestro espacio Contacto Directo le damos la bienvenida al coronel Roberto Acevedo, quien es bombero del Distrito Capital. Bienvenido, coronel. Gracias por acompañarnos. Señorita. Feliz noche. Coronel, puede tomar asiento. En un principio quisiéramos saber su opinión acerca de la tragedia de Tacoa y qué más se pudo hacer. Tacoa marca un precedente en la seguridad industrial de Venezuela y en todo lo que es relativo a los eventos de hidrocarburos. Desde Tacoa marca una nueva manera de entender cómo extinguir un incendio y marca una nueva manera de ver la seguridad industrial. Sí. Coronel, constantemente nos llegan mensajes en nuestra cuenta de Instagram, Rostros DLC, y nos gustaría leerle un primer mensaje. Con gusto. Que dice lo siguiente. Mi sobrino perdió la vida en la tragedia de Tacoa. Su cuerpo nunca se encontró. ¿Qué consideran que pudo haber pasado con él? Sí. Prácticamente quedó todo incinerado. Ese full oil número 6 incineró por completo equipo, hasta un helicóptero alcanzó la onda expansiva. Quedó todo desintegrado. Solamente se pudo enterrar 4 miembros del cuerpo de bomberos, mi coronel Mario Feo entre uno de ellos, porque fueron los que quedaron pues, en condiciones muy deplorables y murieron 2-3 días después. Pero de resto todo el personal quedó completamente incinerado. Se pasó la lista,
Sencillamente los compañeros que faltaron pues fueron después descartando y se dio. Incluso cuando hablan de los sobrevivientes, muchos de los muchachos venían en uno de los vehículos de Caracas, de apoyo de Caracas. En ese momento el Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal era Departamento Vargas y Departamento Libertador. Cuando ellos iban bajando, el carro se accidentó, que los muchachos siempre echan el cuento. Y justamente, como es que dice lo decimos los bomberos en ese aspecto, no estamos anotados. Y los muchachos, hubo un tiempo en que ellos salían en la lista, porque claro, ellos estuvieron abajo trabajando y entonces hasta que bajaron se calmó todo, pero ciertamente no hubo muchos muchachos que no apareció completamente ninguna parte de su cuerpo por la magnitud del desastre. Otro mensaje que hemos recibido el día de hoy nos dice: recuerdo que decían que en el caso de Tacoa el calor era impresionante. Fueron afectadas también personas que estaban en los alrededores del lugar, vecinos. Sí. Estamos hablando de 41 bomberos de Caracas y los bomberos aeronáuticos, pero también los vecinos. Era domingo. La tragedia de Tacoa cayó en domingo 19 de diciembre y habían personas que estaban ya vacacionando y eran vacaciones escolares y pues, se afectó. Se estima 150 a 200 personas que fallecieron, con la salvedad de lo que decíamos, que hubo personas que sencillamente quedaron desintegrados por completo por la onda expansiva del full oil que fue llevado por el vapor de agua, porque es, ¿cómo se llama? Boil level, el procedimiento para que lo manejemos posteriormente hoy que tenemos esa facilidad para tener mucho más claro. Y en estos 40 años, que es una fecha significativa, y se hizo la develación de un monumento exactamente en el sitio, entre el tanque número 8 y el tanque número 9, están invitados a ir, a llevar unas flores, a tenerlo como un ícono, como un sitio. Nosotros en el Cuerpo de Bomberos tenemos un mural muy hermoso, tenemos en el Panteón de los Bomberos, pero que quede como un sitio de referencia para todos los familiares, incluso poner los nombres, para la posteridad quede un antes y un después. Lo que pasó ayer fue tragedia, hoy es esperanza y en la seguridad industrial todo quedará, no se repetirá ese evento. Dios lo permita. Amén. Que así sea. Coronel, ya para ir finalizando, nos gustaría que comparta sus puntos de contacto, redes sociales, a nuestros televidentes y además un mensaje a todas esas familias que han perdido un ser querido ejerciendo sus labores. Sí, ciertamente no es que los bomberos somos suicidas compulsivos, pero ciertamente es parte del trabajo. Nuestro lema, el himno del bombero dice: el que en la lid sucumbiera, por su ejemplo será inmortal. Y bendita sea la muerte si ella llega en el cumplimiento de nuestro deber. Entonces, un abrazo de respeto y consideración a todos los familiares, a todos los que en ese momento perdieron y todo lo que nosotros en los bomberos les decimos Omega del Cielo. Omega del Cielo es la estación del cielo donde todos los bomberos vamos y donde todos queremos ir, porque el sueño de un bombero es dar su vida por las personas y nuestro sueño es algún día, ponernos viejos, morir viejos, pero el ideal es morir en la lid del combate. Entonces, un abrazo a todos ustedes y bueno, en las redes sociales del Cuerpo de Bomberos, relaciones públicas y protocolos, ahí pueden ser atendidos con la licenciada Isaura Muñoz y con todo cariño al respecto de cualquier duda, inclusive para la prensa, que siempre le tenemos tanto cariño. Coronel, en nombre de todo el equipo de Rostros del Crimen, de Joan y de mi persona, le damos las gracias por habernos acompañado, por sus conocimientos y testimonios. Muchas gracias, coronel, por brindarnos un poco de luz sobre esta tragedia, sobre este lamentable hecho que esperamos que no se vuelva a repetir en nuestro país. Esta noche hemos rendido homenaje a todas esas vidas que se apagaron ese 19 de diciembre de 1982. A todas esas familias que perdieron a un ser querido y que sus vidas quedaron marcadas para siempre. Honramos a los trabajadores de la planta, a quienes perdieron a compañeros y amigos, y a todos aquellos que por el compromiso de su deber arriesgaron su vida para salvar la de otros. Cada uno de ellos se convirtió en héroe.
De esta manera hemos llegado al final del programa por el día de hoy, agradeciendo siempre su fiel sintonía. Recuerden que la cuenta de Instagram para que nos hagan llegar sus comentarios es rostrosdlc y tenemos a su disposición, como siempre, nuestro correo electrónico rostrosdelcrimen@gmail.com. Mis cuentas en las redes sociales, Angélica Reporter en Instagram y Angélica Report en Twitter. Mis cuentas son @joancamargo_, tanto en Instagram como en Twitter. También les recordamos que escaneando el código QR que aparece en la pantalla podrá disfrutar de todo el contenido exclusivo que el mejor canal de la televisión venezolana tiene preparado para ustedes. La cita es el próximo martes, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.